vibración o en silencio y que tomen asiento. Buenos días, señor decano, magíster Raúl Carranza, decano de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología. Buenos días también al señor decano de la Facultad de Medicina, doctor Enrique Mendoza, que nos acompaña en el día de hoy. Buenos días a los señores profesores, a los administrativos y estudiantes que están presentes en el día de hoy para esta conferencia, la cual fue iniciativa del Departamento de Ciencias, del Departamento de Microbiología y Parasitología de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología, ya que este es un tema que está en boga en el ámbito internacional, en la cual ha habido una gran cantidad de muertes y de personas contagiadas en el ámbito internacional. Les damos nosotros ahora paso al señor decano para que dé las palabras de bienvenida. Ok, bien, buenos días a todos. Profesor Humberto Cornejo, director del Departamento de Microbiología y Parasitología. Doctor Alex Martínez, quien toma esta iniciativa para orientar y hacer docencia a la sociedad universitaria y a la sociedad panameña. Doctor Enrique Mendoza, decano de la Facultad de Medicina. Doctora Rosa Huitrao, decana de la Facultad de Farmacia. Profesores, estudiantes, administrativos, prensa escrita, prensa televisiva y radial. Un saludo primero aquí a mis amigos, el doctor Federico Martinelli, al doctor Ricardo Baldini y al doctor Alessio Papini, que son invitados nuestros de la Universidad de Florencia, Italia, y que en esta semana han educado a nuestros científicos, sobre todo a la genómica de plantas, sobre lo último que está haciéndose en Italia y el mundo. Fíjese, desde que el doctor Alex Martínez me dice que deseaba dar esta conferencia, no tuvimos la menor duda e inmediatamente iniciamos las gestiones. Podríamos hacer un marco rápido. Se habla desde el periodo neolítico, ¿verdad? Entre el año 6000, el año 3000 a.C., que el hombre comienza a domesticar las plantas y los animales. Allí comienza inmediatamente un surgimiento de estos microorganismos. Y obviamente ya se habla de que hay ciclos de estos microorganismos que matan a millones de personas. Se inicia por ahí por 1320 y fíjese que en cada siglo ya están hablando que más o menos en el periodo es entre el año 10 y el año 20. O sea que han habido epidemias. En 1320 fue la peste bubónica o la muerte negra, que mató, o sea, a través de unas pulgas y las ratas y ratones, roedores, mató a más de 100 millones de personas. Después ocurrió en 1520 la viruela, y ese mató más de 300 millones de personas. Y así, verá, la influenza también lo ha hecho. Después viene en 1620, 1720, el SIDA en 1981 nos aparece, habla de que ya van más de 60 millones de personas muertas por el VIH. Y así pues, estos eventos se dan. Hoy nos preocupa esta epidemia mundial del coronavirus. Y nuestra Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología y el Departamento de Microbiología y Parasitología, verá, tienen el compromiso y la responsabilidad de hacer docencia para que la sociedad universitaria y por ende también la sociedad panameña tomen medidas de tal manera que puedan conocer a través del doctor Alex Martínez los riesgos a los cuales estamos expuestos y minimizar en la población panameña el contagio que pudiera darse si es que el virus ingresa a nuestro país.
Ya hay alrededor, se habla de 600 muertes, obviamente mayormente en China. Hay 25 países al cual haya llegado el coronavirus. Y bueno, nosotros esperamos que con esta charla del doctor Alex Martínez podamos ilustrarnos y seguir tratando el tema de manera tal que nuestra sociedad esté alerta de lo que nos puede ocurrir. Y la verdad que estas epidemias no matan a poco, matan a mucho. Así que bienvenidos todos, gracias por estar aquí. Doctor Alex Martínez, el escenario es todo suyo y ojalá nos pueda orientar para estar mejor informados. Gracias. Continuamos con el doctor Alex Martínez. El doctor Alex Martínez es profesor titular 2 de la Universidad de Panamá, pertenece al Departamento de Microbiología y Parasitología de la Facultad de Ciencias Naturales Exactas y Tecnología. El doctor Alex Martínez tiene una licenciatura en Biología, obtenida aquí en la Universidad de Panamá. Tiene una maestría en Microbiología, con énfasis en Virología, obtenida en la Universidad de Costa Rica, Rodrigo Facio. Y por último tiene un doctorado en Microbiología, también con énfasis en Virología, obtenida en la Universidad Complutense de Madrid. Dejamos a ustedes en la compañía del doctor Alex Martínez. Sí, buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por asistir. Como dice nuestro señor decano y nuestro director de departamento, el profesor Humberto Cornejo, o sea, la idea de hacer esto es docencia, básicamente por la experiencia que iba adquiriendo a través de mi formación académica. La idea inicial era informar solamente a la facultad, a los administrativos, a los estudiantes, a los profesores. Y después que conversamos con el señor rector, el doctor Eduardo Flores, se comenzó a difundir y ahora prácticamente la población entera, a través de, como dijo el señor decano, a través de la prensa escrita, a través de la prensa televisada, se está transmitiendo también a través de los IDETES a 4 centros regionales del país. Entonces, ha sido importante esa difusión. Yo espero lo que voy a transmitir sea beneficioso para la población. Nosotros, por la especialidad que tenemos y por lo que estamos trabajando, nos vamos a enfocar básicamente en la biología para conocer un poquito lo de el virus propiamente dicho y también la epidemiología. No nos vamos a meter en los aspectos clínicos porque el Ministerio de Salud y el Instituto Conmemorativo Gorgas, que son los que manejan la parte de virología clínica y la clínica, ellos son los responsables de transmitir la parte clínica de esta epidemia. Hablando un poquito de mi formación, tengo que transmitirle antes de iniciar la conferencia, bueno, y también darle las gracias a Amador Gudris, que nos conocemos hace muchísimos años, y él me dijo: Alex, pero es que tú eres el que ha trabajado en el país con corona. Mi tesis de maestría fue con coronavirus bovino. Cuando yo regresé de Costa Rica, yo vine con controles positivos, con primer, con muchas cosas, con líneas celulares, y en ese momento trabajaba en Indicasat. Y surgió en el 2002, yo regresé principios del 2002, finales del 2002, con el 2003, apareció y emergió el SARS, que vamos a hablar dentro de un momento. Y gracias a esa emergencia en Indicasat, rápidamente las autoridades nos crearon a mi persona y también a mi esposa, que también es viróloga, tiene maestría y tiene doctorado en virología también, en virología molecular. Nos crearon un laboratorio para la contención del SARS en ese momento, por la experiencia. Entonces, para que hablemos un poquito, en la presentación yo le voy a mostrar algunos datos de mi tesis de maestría, que son inéditos. Lastimosamente, esos datos, debido a que mi director de tesis no publica mucho, esos datos nunca se publicaron. Son datos importantes que vamos a transmitirlo en la mañana de hoy para que vean la importancia de ese trabajo y de la relevancia que tiene en la actualidad. Entonces, como yo les digo, la conferencia
va a ser estrictamente hablando biología del virus y epidemiología del nuevo coronavirus emergido en el 2019 en Wuhan, en la ciudad de Wuhan, en China. Vamos a hablar un poquito sobre ese tema. Bueno, hablando de los coronavirus son una familia que se conoce hace muchísimos años. La familia se llama familia Coronaviridae y dentro de esa familia Coronaviridae está una subfamilia que se llama Coronavirinae. Entonces, dentro de los Coronaviridae sí está el grupo de coronavirus. Son virus envueltos, esto quédense ahí con esa información, sí tienen un genoma de ARN, polaridad positiva, el genoma se comporta como un ARN mensajero, tiene en su extremo 5' un capuchón y en su cola de 3' tiene una cola poli-A. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que ese genoma, si nosotros lo sacamos del virus y lo incorporamos en una célula, este genoma es infeccioso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él va a arrestar, ¿sí?, toda la maquinaria productora de proteínas de la célula y él va a producir sus proteínas no estructurales y proteínas estructurales y producir los nuevos viriones. No necesita tener, sí, en su momento toda la estructura del virión, pero vamos a irlo explicando poco a poco. Causa una infección de leve. Estaba conversando antes con los medios, el coronavirus que infecta humanos por mucho tiempo ha producido enfermedades respiratorias de vía respiratoria alta, da resfriado común. Resfriado común es diferente a el cuadro gripal. El resfriado común es rinitis, estornudo, nada de fiebre alta, nada de dolores articulares, nada de eso. La gripe sí produce esos síntomas. Entonces, desde hace mucho tiempo circula la cepa de coronavirus respiratorio. ¿Qué ha pasado? Que eso lo vamos a conversar ahora, el siglo XXI, ¿sí? Ha emergido desde el siglo XXI, lo que le conversaba hace poco, en el 2002, el SARS, síndrome respiratorio agudo severo. ¿Dónde emergió? Cuando hablamos de emergencia es que ese virus no había circulado previamente, ese virus sí se creó nuevo y comenzó a circular a partir de ese año. Eso es lo que se llama emergencia. Y hay reemergencia, virus que circulaban, que dejaban de circular y que de nuevo, después de varios años, comienzan a circular nuevamente. Esto es una emergencia. Entonces, en el 2002 apareció el SARS, por aquí 2004, este es otro virus de la cepa NL63, emergió en el 2004, esta cepa, la HKU1 del 2005 y el MERS, sí, en el 2012 y en la actualidad el nuevo coronavirus 2019, ¿sí? Entonces, estos virus vienen emergiendo. ¿Qué se está hablando? ¿Por qué emergen? Bueno, vamos a hablarlo dentro de un momentito. Voy a nada más mostrarle por qué coronavirus. Sí, es un virus, esto es la cápside, que es una cápside ovalada, sí, es icosaédrica, y este es la envoltura, donde dentro de la envoltura aquí están las proteínas insertas, eso se llaman glicoproteínas. El virus necesita esas glicoproteínas para poder encontrar células susceptibles, encontrar los receptores y poderse unir. ¿Y por qué necesita unirse? Porque los virus son parásitos intracelulares obligados. Fuera de una célula ellos no hacen nada, ¿sí? Pero cuando entran a una célula susceptible, ¿qué es una célula susceptible? Una célula que tiene los receptores adecuados para que el virus se pegue, se conecte y después entre por endocitosis mediada por receptores. Y dentro de la célula, él se quita, sí, todo lo que es las proteínas, las cápsides, y queda su genoma libre. Y el genoma ya viene dentro de su genoma, que vamos a hablar dentro de un momentito,
¿sí? Cómo está estructurado. Él viene con todas las proteínas que él necesita, proteínas no estructurales que tienen que ver con la replicación del virus y proteínas estructurales que tienen que ver con la forma del virus. Entonces, él comienza a replicarse. Vamos a hablar un poquito más adelante, pero para que ustedes vean, sí, y él tiene estas son dos glicoproteínas, la glicoproteína de la espícula, que es la S, que es la que reconoce los receptores celulares, y una glicoproteína que está un poquito más adentro, más pequeñita, que es la glicoproteína hemaglutinina esterasa, que tiene que ver con la fusión de la membrana del virus con la membrana, el endosoma cuando él entra. Ahora le explico un poquito sobre eso. Los coronavirus, como yo les decía, miren lo que le conversaba, el orden se llama nidovirales. Sí, dentro del orden nidovirales está la familia Coronaviridae, pero hay otras familias que pertenecen a este orden. Los coronavirus comprenden una de las dos familias dentro de la subfamilia Coronavirinae, torovirus, que también infecta a ganado, y se ha visto también que hay zoonosis. No se ha hablado mucho de toro, se ha hablado más de corona, pero toro también es importante en transmisión vía zoonótica. Yo sé que esto es docencia, que es una zoonosis. Una zoonosis es la transmisión de microorganismos de animales hacia el ser humano. Esos son microorganismos que saltan especies. Eso es lo que se llama zoonosis. Entonces, los coronavirus se dividen en 4 grupos: alfa, beta, gamma y delta. Se lo voy a explicar dentro de un momentito. Los virus se clasifican inicialmente en estos grupos en función de la serología. Eso se trabajaba hace muchos años, pero en los últimos años se habla de agrupación filogenética. Se hace extracción del ácido nucleico total del virus y se secuencia, y en base a su secuencia el genoma se clasifica por la homología de sus nucleótidos, básicamente. Estos son los 4 grupos. Antes se llamaban grupos antigénicos, ya cambió esa denominación porque en realidad ya la serología ha ido cayendo en desuso y ya hablamos de análisis molecular. Y ahora los grupos se hablan de alfa, beta, gamma y delta. ¿Sí? Este es un autor que él ha publicado muchos libros en virología y tiene que ver con el Comité Internacional de Taxonomía Viral, y donde a nosotros se nos concentra lo que estamos hablando en la conferencia de hoy. Son los beta coronavirus. Vamos a hablar más adelante de la filogenia y todo eso, pero si ustedes ven aquí yo pongo el virus con que yo trabajé mi tesis de maestría, coronavirus bovino. Voy a mostrarles datos inéditos, como le dije, que no se han publicado, pero que son datos todavía muy relevantes para la comunidad internacional. Voy a hacer el esfuerzo ahora con mi director de tesis de maestría para ver si se entusiasma a que podamos publicar estos datos, a pesar de que ya van para 20 años, siguen siendo importantes y lo van a ver dentro de un momentito. Y dentro de este grupo antigénico están los que nos interesan, los que emergieron: 2002 SARS, 2012 MERS y el nuevo coronavirus. Todo pertenece a los beta coronavirus. Son importantes, cruzan barrera de especies, zoonosis importante. ¿Y quién está implicado principalmente en la zoonosis? Los murciélagos. Los que somos biólogos no tenemos problema, porque sabemos que los murciélagos son mamíferos voladores y por ser mamíferos incuban patógenos que nos pueden afectar al ser humano. Pero los que no han estudiado biología, una carrera científica, no conocen eso. Por eso que esta conferencia es importante, para que conozcan la parte biológica del virus. ¿Sí? La organización del genoma, ya se los decía: el capuchón en el extremo 5', cola polía en el extremo 3', se comporta como un ARN mensajero, polaridad positiva. El gen de la replicasa codifica las proteínas no estructurales
Para todos los virus, las proteínas no estructurales son importantes. ¿Por qué? Porque esas proteínas no estructurales tienen que ver con su replicación, con la producción de sus proteínas estructurales. Esos son fundamentales para todos los virus, virus de planta, virus animales, virus de humanos, ¿sí? Todo, bacteriófagos que infectan bacterias y todos los virus que hay en el planeta. Y las proteínas estructurales que constituyen, por lo general siempre esta proporción es así, 2/3 del genoma de los virus son codificados por genes para proteínas no estructurales y 1/3 para los genes de proteínas estructurales, casi siempre. Lo que varía es la posición. Algunos virus tienen sus genes de proteínas estructurales al inicio en el extremo 5' y otros lo tienen al final en el extremo 3'. Vamos a ver el genoma dentro de un momentito para que ustedes vayan viendo. Lo importante de esto es que cada uno de estos genes tienen, nosotros le llamamos marco de lectura. Marco de lectura, ¿qué significa? De que tiene una codificación y que ese marco de lectura va a producir una proteína que después esa proteína va a producir proteínas más pequeñitas que van a ser las proteínas no estructurales y estructurales. ¿Sí? Y dentro de eso, en el extremo 5' del genoma, sí hay una secuencia líder, nosotros le llamamos una secuencia no traducible que contiene múltiples estructuras en forma de loop, que son como una montaña rusa, ¿sí? Entonces, esas son necesarias para la replicación y para la transcripción de este genoma. Yo no le he dicho que es un virus con un genoma bastante grande, no tan grande, es mediano, de 30 kilobases. Los virus por lo general, yo no he hablado de cómo es un virus porque yo creo que todos lo conocen. Los virus son pequeñitos, son virus de tamaño a nivel de nanómetros, 10 a la menos 9 metros. Nosotros no podemos ver a un virus a través de un microscopio de luz normal, necesitamos un microscopio electrónico, ¿sí? de barrido o de transmisión, 30.000, 80.000 o 90.000 veces amplificarlo para poderlo observar. Esas eran las fotografías que veíamos anteriormente en una tinción negativa en microscopía electrónica. Entonces, dentro de esta organización también cada gen del marco de lectura tiene también unos reguladores de transcripción. La transcripción, para el que no conoce la parte molecular, tiene que ver con la producción de ARN mensajeros. Los ARN mensajeros son los que van a ir al ribosoma para producir las proteínas no estructurales y las proteínas estructurales. O sea que estos reguladores son importantes, y para nosotros en biología molecular, ¿por qué son importantes? Porque son muy conservados y a través de ellos nosotros podemos utilizarlo como genes para nosotros poder hacer metodologías moleculares, porque no varían entre especies y especies. Por eso que son importantes estos reguladores. Las proteínas accesorias no son esenciales para la replicación en cultivo de tejido, eso también se ha estudiado, pero sí son importantes in vivo. Sin embargo, algunos han demostrado tener papeles importantes en la patogénesis viral. ¿Sí? Todos se preguntarán, ¿sí?, ¿por qué el SARS y ahora el nuevo coronavirus? Se está hablando de una homología. ¿Por qué el nuevo coronavirus ha infectado mucho más gente que cuando emergió el SARS? Tiene que ver con estas proteínas. Y nosotros le llamamos virulencia, tiene la capacidad de poder entrar a células susceptibles, evadir el sistema inmune, infectar las células susceptibles y producir su progenie, y cuando produce su progenie, entonces produce las patologías. ¿Y cuál es la patología inicial para cualquier infección? Fiebre, ese es lo número 1, y después lo demás, que vamos a verlo dentro de un momentito. Esto es el genoma. Aquí arriba, aquí están alfa y los beta que les decía, que son los importantes, que son los que están saltando la barrera interespecie, sí, el SARS, y aquí hay algunos también, aquí hay
Bueno, este es un virus hepático murino que también pertenece a los beta, y por aquí no está, pero ya hay secuencias de genomas de virus parecido al SARS que se han aislado, que se han identificado en murciélagos. Vamos a verlo más adelante en el árbol filogenético para que ustedes vean la asociación murciélago con el virus, cómo está saltando y cómo los murciélagos, por ser mamíferos, ellos están haciendo que ese salto sea mucho más rápido de lo que debería de ser. Patogénesis y replicación, la transmisión es generalmente a través de aerosoles. Yo espero que todo el mundo sepa qué es aerosoles, pero el que no sabe, los aerosoles son gotitas pequeñitas de agua que son imperceptibles a nuestros ojos. Esas gotitas miden 5 micras y viajan a distancias muy largas. Nosotros cuando estornudamos o tosemos, se dice que la velocidad de salida de esos aerosoles está calculada en 80 a 90 kilómetros por hora. ¿Qué quiere decir eso? Que las personas que están alrededor de nosotros van a estar mucho más afectadas por la carga con que nosotros estornudamos, y ellos están más propensos a infectarse. Pero también se dice que estos aerosoles viajan hasta 2 metros cuadrados en distancia si no tienen viento de cola, como decimos. Si hay viento, ellos pueden viajar todavía a mucho más distancia. Nuestro grupo de investigación en el Laboratorio de Microbiología Experimental y Aplicada y el Laboratorio de Microbiología de Aguas de la Vicerrectoría de Investigación y Posgrado está haciendo trabajos en aeromicrobiología. También dentro de esta línea, sí, el profesor Cecilio Puga, que es el que más experiencia ha tenido en aeromicrobiología de nuestro departamento, también trabaja, pero él ha hecho trabajos dentro para edificios enfermos, tiene datos interesantes. ¿Y por qué la aeromicrobiología está teniendo tanto impacto en el planeta? Es el mecanismo que utilizan los microorganismos para viajar de lugares a otros lugares, a distancia. Se dice, yo sé que ustedes no van a conocer el virus de la fiebre aftosa, no tienen por qué conocerlo. Sí, el virus de la fiebre aftosa es un virus entérico que afecta al ganado, es de la familia Picornaviri, de la misma familia del virus de la polio y otros virus entéricos. Entonces, el virus de la fiebre aftosa le produce al ganado problemas en la boca, en las patas, y prácticamente no pueden comer, es muy infeccioso. Entonces, ese virus infecta al ganado, hay que matar a todo el ganado porque se transmite rápidamente. Fue un brote importante en Inglaterra y los científicos demostraron de que ese virus de fiebre aftosa que estaba en Inglaterra, por los aerosoles viajaron hacia tierra firme en Francia e infectaron, produjeron brotes de fiebre aftosa en Francia, para que ustedes vean la capacidad que tienen los aerosoles de diseminar los microorganismos. Nosotros estamos estudiando, ahora mismo tenemos un proyecto financiado, estamos analizando los aerosoles de la Bahía de Panamá, y bueno, por eso que le comento el impacto que tienen estos aerosoles. El virus se replica localmente, donde se replica la gran mayoría de los virus respiratorios entran y se replican en la nasofaringe, la gran mayoría. Y hay muchos virus también y microorganismos que también no son microorganismos respiratorios, pero se replican en la nasofaringe. ¿Qué quiere decir eso? Que si se replican en la nasofaringe, cuando nosotros estamos hablando y si no tenemos síntomas, que es lo que está pasando ahora, ya está demostrado, se lo voy a comentar dentro de un momentito, pacientes asintomáticos pueden transmitir la enfermedad. ¿Y qué pasa en las infecciones virales? Las infecciones virales, nosotros los virólogos sabemos que 50%, esa es una norma, de personas infectadas son asintomáticas y 50% son sintomáticas. Para salud pública, lo importante no son los sintomáticos, son los asintomáticos.
¿Por qué? Porque no sabemos que están infectados y ellos pueden diseminar la patología. Ese es un reto para salud pública, ¿sí? La unión inicial, sí, como yo les decía, la proteína, la glicoproteína S, que es la glicoproteína de superficie, la que le da la forma esa de corona al coronavirus, él tiene que encontrar su receptor. El sitio de dominio del receptor, estas son las siglas en inglés, esa glicoproteína, las proteasas del hospedero ayudan a cortar esa proteína S y la cortan. Yo les voy a mostrar los datos que yo tengo de mi trabajo de tesis para que ustedes vean. Cortan en sitios diferentes y eso hace que el virus pueda reconocer mucho más fácil a los receptores celulares. O sea que las proteasas celulares son importantes para la infección de este coronavirus. Sí, esa proteína, esa glicoproteína S se divide en S1 y S2. S1 es la que está en la parte de afuera, reconoce a los receptores celulares, y la S2 es la que se comporta como una glicoproteína transmembranal, o sea, la que va a atravesar la membrana que recubre al coronavirus y le da esa forma de corona básicamente. La interacción proteína-receptor, ya les comenté, es el determinante principal, ¿sí? Para la infección en el huésped. Después de esa unión de receptores, el virus debe tener acceso al citosol, ¿sí? Y aquí generalmente se logra media escisión proteólica, lo que yo les comentaba, y esto es, son sitios normales o comunes de aminoácidos donde si las proteasas, que es catepsina, que es la normal, la que hace el corte en este sitio de aminoácidos, pero también puede ser otras proteasas como tripsina. Nosotros en cultivo celular necesitamos agregarle en el cultivo celular tripsina al coronavirus para nosotros poderlo aislar, para cortar, para que funja como proteasas celulares, corte la glicoproteína de superficie y pueda reconocer los receptores celulares. Esto es lo que les comentaba. Ya hay en los linajes, en los diferentes linajes, ya hay receptores que se conocen, pero todavía esto aquí abajo son el receptor que se conoce del SARS, el del MERS. Si ustedes ven, son proteínas de superficies celulares muy parecidas, varían muy pocamente, pero son específicas, y el nuevo coronavirus todavía no se conoce. Dentro de nuestro grupo, que también lo voy a promocionar, el doctor Jordi Querol es especialista en proteómica, y también nuestro grupo está tirando hacia allá, poder hacer proteómica. En el país no hay grupos de proteómica, en el país no hay metodología. Él es especialista en cristalografía de rayos X. Para nosotros conocer esto, sí, las proteínas se tienen que colocar en cristales y poderla analizar en cristalografía de rayos X para ver su forma tridimensional. Y conociendo esos receptores se puede trabajar en antivirales para que si las glicoproteínas del virus no se peguen a esos receptores celulares. Se trabaja en eso, pero todavía, por ser una epidemia muy reciente, sí se está estudiando, yo me imagino, de los receptores del nuevo coronavirus. Estos son datos inéditos de mi tesis de maestría. Yo trabajé inicialmente fue un brote de gastroenteritis en ganado, en adultos, en neonatos, sí, y ahí aparece disentería de invierno en adultos, diarrea del neonato en terneras, y también analizamos una cepa que mi director de tesis aisló de un niño que contrajo infección de coronavirus en una finca ganadera. Nosotros vamos a mostrárselo más adelante, hicimos análisis filogenético de esta cepa, y esta cepa estaba más asociada a los coronavirus bovinos que a los coronavirus humanos. Eso ya nos decía que estos beta coronavirus tenían salto interespecie, se producían zoonosis. Por eso que yo les decía,
estos datos teníamos que haberlo publicado cuando yo me vine para acá, pero mi director se durmió y no lo publicó. Esto fue antes del SARS. Ya nosotros en nuestra tesis de maestría ya estábamos dando evidencia que había salto de especies. Esto es importantísimo. Como les decía, voy a tratar de convencerlo después de casi 20 años de la maestría para ver si todavía quiere publicarlo. Y salió datos para publicar 2 artículos, la parte molecular y la parte clásica. Y esta es la parte clásica. Trabajé muchísimo en esa maestría, muchísimo. Estos son hemaglutinación, esto se llama enzima destructora de receptores, la hemaglutinina esterasa del coronavirus. Él rompe la unión del virus cuando él está gemando, por ser un virus envuelto, él sale por gemación. No sale como los virus no envueltos, que es por rompen la célula, y esa es una salida lítica, esta es una salida lisogénica. Ahora yo se lo voy a mostrar. Entonces nosotros evaluamos hemaglutinación, la capacidad también de esta enzima hemaglutinina esterasa, y también vimos la diferencia con glóbulos rojos de rata, de ratones, de 3 especies diferentes de pollo. ¿Y por qué queríamos hacer eso? Para ver diferencias en las cepas. Y si ven, si hay diferencias en estos son aislamientos del mismo brote que hubo en Costa Rica, por allá cuando fui a hacer la maestría hace casi 20 años. Y nosotros evaluamos y vimos que sí había diferencia. Y por aquí está, miren aquí abajo, la cepa de humano que mi tutor había traído de Alemania, que él fue el que aisló esa cepa. Esto es con trixina. Nosotros lo evaluamos en cultivo celular con trixina, pero también usamos pancreatina. Como yo les decía, las proteasas cortan la glicoproteína de superficie en diferentes secciones, y eso facilita que el virus pueda reconocer los receptores celulares y poderse replicar. Entonces nosotros queríamos evaluar esas diferentes proteasas para ver si había diferencia, y bueno, sí encontramos diferencia, que la trixina era mucho más efectiva que la pancreatina. La patogénesis, bueno, patogénesis y replicación, yo no lo voy a detener tanto, voy a irme directamente para no cansarlo a la figura, y voy a explicarle en la figura la patogénesis y replicación del virus, básicamente. Lo que yo les decía, los marcos de lectura son marcos de lectura grandes, hay un REP1A, un REP1B, ¿sí? Y estos producen, ¿sí?, poliproteínas, y esas poliproteínas son cortadas por las proteasas celulares para producir posteriormente, sí, las proteínas no estructurales. Lo que nosotros decíamos al inicio son los 2/3 del genoma del virus, y producen 2 poliproteínas, y después se produce una poliproteína de las proteínas estructurales. Vamos a enseñarlo dentro de un momentito. Estas son, de cada poliproteína, son las proteínas no estructurales que se producen, muchísimas proteínas no estructurales. Muchas de estas proteínas no estructurales no se sabe cuál es su función. Lo que se cree es que le dan ese carácter de virulencia a la cepa, sí, y eso es lo que se está estudiando, por qué la nueva cepa de coronavirus es mucho más agresiva que el SARS, a pesar que están muy relacionados del SARS con la nueva cepa. El MERS sí está un poco distanciado. El MERS se sabe que sí, el reservorio es camello, y van a verlo en el árbol filogenético para que ustedes también se den cuenta la separación, solamente evaluando su genoma, básicamente. Sí, lo que yo les decía, después de la replicación, la síntesis de ARN subgenómico, esta síntesis de ARN subgenómico van a producir las proteínas no estructurales. Aquí no tengo la hemaglutinina esterasa. La hemaglutinina esterasa es exclusiva del grupo beta coronavirus, por eso que no lo tengo aquí, pero eso es importante, y se inserta en el retículo endoplasmático. El retículo endoplasmático, para los que conocen de biología molecular, juega un papel importante para modelar las proteínas que se han
producido después que se transcribe el gen y ese ARN mensajero van a los ribosomas, y esa es una modificación post-traduccional. Las glicoproteínas del virus necesitan modificaciones post-traduccionales. ¿Por qué? Porque ahí es donde la cadena de aminoácidos se va a unir con el azúcar y va a producir esas glicoproteínas que van a estar insertadas en la membrana que se va a llevar el virus cuando él salga por gemación. Voy a mostrárselo dentro de un momentito. Y esto es el compartimiento intermedio entre el retículo endoplasmático rugoso con el aparato de Golgi. Y aquí es donde se da, sí, es donde se insertan esas glicoproteínas de superficie. Voy directo, no voy a hablarle tanta palabrería, y vamos aquí. ¿Sí? Esto es el ciclo replicativo de los corona, ¿sí? Y es un ciclo replicativo de prácticamente casi todos los virus. Los virus tienen un ciclo igual a este. Ellos necesitan receptores celulares, lo que yo les mostraba hace un momentito. Estos receptores celulares hay que identificarlos. ¿Y por qué hay que identificarlos? Porque a través de medicamentos o alguna molécula química se puede evitar, ¿sí?, de que se una, ¿sí?, las glicoproteínas de superficie del virus con los receptores celulares. Se bloquea la entrada. ¿Y por qué se necesita bloquear? Si el virus no entra, no puede replicarse y no va a producir progenie. Y si no produce progenie, no nos enferma. Cuando nosotros tenemos algún síntoma, porque el microorganismo ha tenido la capacidad de evadir el sistema inmune, ha llegado a sus receptores celulares, ¿sí?, y ha producido progenie. Y esa progenie es lo que le dice al sistema inmune que comience a actuar. ¿Y qué es lo primero que actúa? Sí, la fiebre. Aumenta la temperatura para tratar de disminuir la carga microbiana, en este caso la carga viral. ¿Sí? Entonces estos receptores importantes, ¿sí?, después que él lo reconoce, eso nosotros le llamamos absorción, se absorbe, y después de aquí hay una endocitosis. Esta membrana se invagina y produce un endosoma temprano. Este endosoma entra y a través de canales de ese endosoma hace que los proteones que están en el citosol de la célula entren, aumenta el pH y hace que esa membrana, ese endosoma se desestabilice y se abra. Esta membrana se fusiona con el endosoma y el genoma que está acá adentro sale. Esto es lo que aparece aquí, muy rápidamente. ¿Sí? Ese genoma que yo les comentaba tiene un capuchón extremo 5', una cola poli-A, ¿sí?, y se comporta como un ARN mensajero. Va a servir de base para producir los ARN mensajeros subgenómicos para las proteínas no estructurales y también para las proteínas estructurales. Estas son las dos poliproteínas, la PP1A, la PP1AB, y aquí hay otras proteínas no estructurales. Como yo les decía, muchas de ellas no se conocen su función, se están estudiando y tienen que ver, no tienen funciones a nivel de cultivo de células, pero en vivo esas proteínas no estructurales le facilitan la patogénesis, lo hacen mucho más agresivo, que es lo que está pasando ahora mismo con el nuevo coronavirus. ¿Sí? Y de aquí, como yo les decía, miren lo que yo les explicaba antes con las palabrerías que le estaba diciendo, ¿sí?, se producen las proteínas no estructurales, se replica el virus, aquí pasa el genoma, que es polaridad positiva, se replica el genoma, el genoma completo queda en polaridad negativa y él va a producir, sí, este molde va a servir para el molde del genoma que va a ser entonces incorporado cuando se esté ensamblando el nuevo virus.
Aquí, si ustedes ven, ya las proteínas estructurales que se han producido aquí, la proteína de la matriz, la proteína de la espícula, la proteína pequeña de la envoltura, y por aquí, si estuviéramos los beta coronavirus, debería de haber una hemaglutinina esterasa que no aparece aquí, se insertan dentro de esto. ¿Se acuerda que esta es una vesícula que está intermedia entre el retículo endoplasmático y el aparato de Golgi? Aquí se insertan y el genoma del virus entra. Esta es la cápside, que son proteínas de la cápside icosaédrica, entra aquí y él entonces entra a esta vesícula y ya aquí están en esta membrana, sí, las glicoproteínas insertadas, y queda en esta vesícula que es lisa, que se va a fusionar con la membrana de la célula y va a salir por gemación la nueva progenie. Esa es la forma como se replican todos los coronavirus. ¿Qué pasa con los virus, los nuevos coronavirus? Bueno, ellos son mucho más eficientes, se replican mucho más, la concentración de partículas virales son mayores. Entonces, ¿qué significa esto? Va a tener la capacidad de infectar mucho más células que estén al lado, y la patología va a ser mucho más rápida, que es lo que está pasando en la actualidad. El nuevo coronavirus, a los que le dan síntomas entre 1 a 4 días, ya ellos tienen síntomas, y si su sistema inmune está debilitado, rápidamente van a ser hospitalizados. Y si no se le da tratamiento rápidamente, entran en cuidado intensivo. Y cuando se le hace radiografía del tórax, que eso es lo que se hace para infecciones respiratorias, para ver si el virus bajó, si tiene bronquitis, bronquiolitis o neumonías. Me imagino que todos saben que es una neumonía, espero que sí, pero de todas maneras por docencia se lo voy a comunicar. Neumonía es si cuando entra líquido a los pulmones. Los médicos, que por aquí tengo a un gran amigo, ¿sí? Jugamos juntos, él es médico de la Caja de Seguro Social, es médico interno y también tiene una subespecialidad en infectología de la Caja de Seguro Social, y está escuchando, y hemos hecho trabajo juntos, y también ha hecho trabajo con Sara. Sara, mi esposa, trabaja con VIH, o trabajaba con VIH, porque ya no está trabajando con VIH, lastimosamente. Entonces, la carga, como yo les decía, la carga de virus es importante, y también los mecanismos que ellos tengan para evadir el sistema inmune de la persona. Voy a mostrarle dentro de un momentito, sí, la clínica que ellos han encontrado, sí, cuáles son los síntomas más prevalentes dentro de las personas, y también cuáles son las personas con mayor capacidad para infectarse. Siempre son personas que tienen algún grado de malestar preexistente. Sí, vamos a hablarlo dentro de un momentito. Esta es la patología. Los nuevos coronavirus, tanto el SARS como MERS, como el nuevo coronavirus, causan neumonías atípicas severas. Lo que yo les comentaba no es una neumonía normal. Yo les explicaba lo de la neumonía, los infectólogos mandan y mandan la radiografía del tórax para ver si es una neumonía unilateral. Si es una unilateral, bueno, todavía se puede controlar, pero si es bilateral, que es lo que está pasando con estos virus, es muy, muy complicado. El cuadro patológico de la persona, si no se atiende rápidamente, evoluciona a un shock respiratorio, y eso es lo que hace que las personas mueran. ¿Por qué? Porque en los pulmones es donde se da el intercambio gaseoso, donde a través de los glóbulos rojos que vienen, sí, en las arterias, que es donde viaja los glóbulos rojos con oxígeno, ahí se da el intercambio, y en los glóbulos rojos de las venas viene, sí, el CO2 que se produce por la respiración normal de la célula. En el pulmón, en el alveolo, es donde se da el intercambio, y cuando se llena de líquido intersticial no se permite ese intercambio, por ende no le va a llegar oxígeno a todas las células del cuerpo, y ahí es donde viene el shock respiratorio y la persona fallece. Por eso que sí, los médicos infectólogos
los mandan rápidamente los neumólogos a cuidado intensivo, y en cuidado intensivo se trata de ver cómo se recupera el paciente para que el paciente no fallezca. Pero con todo y eso ya llevamos aproximadamente le voy a dar el reporte ahora dentro de un momentito, el último reporte de la Organización Mundial de la Salud, dice que van 426 muertes hasta el 4 de febrero. Vamos a verlo dentro de un momentito. Miren, esto es lo que yo quería transmitirle a la población. El SARS se calculó el porcentaje de mortalidad. Yo puse morbilidad, pero aquí es mortalidad. Disculpen el error. Morbilidad es la capacidad de pasar de una persona a otra. Esa es morbilidad, y mortalidad ya ustedes saben que tiene que ver con la muerte. Entonces se calculó después del brote del SARS, infectó casi a 8.000 personas y mató aproximadamente unas 780 personas. Eso da a un 10% de mortalidad. A diferencia del MERS, que emergió en el 2012, que también ha infectado a muchas personas, pero es mucho más mortal. Tiene un porcentaje de mortalidad del 36%. Y este virus, que está calculado entre 2 a 2.5 para que la población esté tranquila. No es un virus que tiene un porcentaje de letalidad tan alto. Eso también pasó con el influenza H1N1 pandémico del 2009. Tiene mucha morbilidad, se transmite muy rápidamente, pero no mata a tantas personas, aunque en la pandemia del 2009 oficialmente murieron 18.500 personas oficiales. Se estima que murieron mucho más. A pesar de que se hizo también esto, se evaluó, y el porcentaje de letalidad del influenza pandémico era de 1.2 nada más. Este tiene una capacidad que va por 2.2 a 2.5 de mortalidad. Eso para tener un poquito de tranquilidad. No es un virus que nos va a matar como el ébola o como el MERS, sí que en este caso el porcentaje es de 10 personas, 4 mueren. Si acá de 10 personas mueren 2, pero nosotros no queremos que muera nadie. En salud pública eso es lo importante, prevenir de que no muera nadie, ¿sí? El espectro es un espectro respiratorio agudo rápidamente progresible, que progresa muy rápidamente, da un shock séptico e insuficiencia multiorgánica y muerte. Esto mismo lo produjo el SARS, esto mismo lo ha producido el MERS, y ahora el nuevo coronavirus también tiene esa misma velocidad de transmisión y de producir patología. Los síntomas iniciales a menudo son inespecíficos, síntomas de fiebre alta, sí, dolor de garganta, cosas normales como si fuesen una gripe normal, pero después vienen los escalofríos, dolor de cabeza, tos, disnea, mialgia y otros síntomas adicionales que los médicos nos dicen que posiblemente puede estar evolucionando a un virus diferente o un virus agresivo, como lo que pasó ahora en el 2019 en Wuhan. Sí, se comenzó a llegar a los centros médicos gente con neumonías atípicas y no se sabía qué es lo que estaba pasando, qué era, ni nada, y las personas comenzaron a morirse. Entonces ya son alertas a nivel local, y después lo que está pasando ahora a nivel mundial. Esto no se ve bien, pero se lo quise traer. Esto es de este artículo, de estos autores, y donde ellos, los primeros 44 pacientes que llegaron a los hospitales de Wuhan, ellos analizaron sí la sintomatología, sí, y también el desarrollo. Esto es lo que más se produce: fiebre, tos, dificultad para respirar. Eso es lo que más le dio en este cuadro después que analizaron a estos pacientes. Y también cuánto tiempo aparece la enfermedad. Esto es el periodo de incubación. Para nosotros los microbiólogos es importante ese periodo de incubación. Esto es lo que yo les comentaba.
para salud pública. Este periodo de incubación, el virus se está replicando, en este caso en virus, pero puede ser cualquier agente infeccioso y no da síntomas. O sea que nosotros podemos estar al lado de una persona que el virus se está replicando, no tiene síntomas y estamos conversando con él y él no está transmitiendo o ella sí la partícula viral a través de los aerosoles. Eso fue demostrado por un grupo alemán. Le voy a mostrar si el artículo fue publicado en New England Journal of Medicine. Esa es la revista médica número 1, donde toda la información clínica y médica, toda la gente quiere publicar ahí, porque lo lee casi todos los médicos del planeta, tienen una audiencia importante. Entonces, esto es el de la OMS, esta es la página oficial de la OMS hasta el 4 de febrero, hoy es 6 de febrero y aquí están los datos, 20.630 personas confirmadas por laboratorio, estos son los casos nuevos, 3.241 en China, esto es lo que está confirmado en China y esto es... Sí, los casos severos, los nuevos casos, y estas son las muertes oficiales hasta el 4 de febrero. Sí, estos son datos sacados de la Organización Mundial de la Salud. Sí, y aquí, fuera de China, aquí están 159 confirmados, 6 nuevos, 23 ciudades, como decía el profesor Carranza, y una muerte fuera de China. ¿Dónde fue? En Filipinas. Es la primera muerte, es una paciente, una persona de una señora de 49 años que fue infectada, venía también, yo creo que venía de Wuhan, es un caso importado y falleció. Es la única que ha fallecido fuera del territorio chino. ¿Sí? Aquí este es el mapa oficial de la OMS, sacado de este reporte número 15 de la OMS. Y aquí están el tamaño de los círculos rojos. Aquí le dice sí, la cantidad de infectados por el tamaño. Y la gran mayoría se concentra en la ciudad de Wuhan y en las ciudades aledañas que están, acuérdense que ya están, son ciudades fantasma. Las personas no salen de la casa, no hay movimiento de carro, la gente está asustada, sí, entonces, pero nadie quiere morir y eso es entendible. Entonces, lo importante que nosotros estamos transmitiendo en esta conferencia que en Panamá no ha llegado ningún caso. En las redes está circulando que hay casos, no crean a las redes, por favor. Los únicos oficialmente encargados de decir la situación de Panamá es el Ministerio de Salud. Ahí es donde tenemos que darnos cuenta qué es lo que está pasando. El gobierno chino, ya ustedes saben, por la política china, ellos tuvieron errores y ya lo han manifestado a la comunidad internacional. Ellos ocultaron datos y no esperaron que se les saliera de las manos. Entonces ellos ya reconocieron y están pidiendo colaboración internacional. Se le acabaron las mascarillas, se le acabaron los uniformes, se le han acabado casi todo, porque no esperaban que este virus fuese con una diseminación mucho más alta que el SARS. Ellos esperaban que fuese como el SARS en el 2002, que ellos pudieron contenerlo. Pero este virus ha evolucionado, ha emergido. Como yo se los dije, tiene un 70, un 80% de homología con el SARS, vamos a verlo, y ese 20% de diferencia le ha dado la capacidad de ser mucho más agresivo, mucho más virulento, y por eso que se disemina mucho más rápido, ¿sí? Estas son las ciudades en China. Está muy pequeñito, disculpen, pero ahí están los datos. Esos son datos oficiales de la OMS y estos son fuera de China, sí, lo que ha pasado, las muertes también en la página web de la OMS nos están dando esa información constantemente. Son páginas oficiales. Por favor, en epidemiología, las páginas oficiales son importantes para no causar un caos. Sí,
estoy escuchando en el país porque amigos cercanos me llaman, Alex, está pasando esto, mira, están yendo al centro de rehabilitación y la gente quiere mascarilla y yo les digo, no, en Panamá no hay, pero la gente ya se está poniendo nerviosa. No debemos de ponernos nerviosos. No hay ningún caso en Panamá. Los jóvenes de China que llegaron lo están evaluando y no han habido síntomas. Después de 14 días de tenerlos confinados, ellos no presentan síntomas, no hay peligro para la población, ya ellos pueden regresar a sus casas. No satanicemos a estos chicos, por favor. O sea, los que hemos tenido la oportunidad de estudiar fuera de nuestro país es fundamental, lo llevamos en nuestro corazón. Y después que nosotros vengamos a nuestro país y que no nos permitan, o sea, estar con nuestros familiares, eso debe ser algo frustrante para estos chicos. Se les está dando, sí, tratamiento psicológico, porque esto no es fácil. O sea, pasaron un trauma en China, lograron pues, a través de los familiares que el gobierno se pusiera en las pilas, mandaron sí, a un charter y los trajeron de allá para que ellos no murieran allá y acá los tratamos mal. Entonces hay que tratarlos con respeto, con cariño, son compatriotas de nosotros y el que estudió afuera sabe que nuestro país siempre lo llevamos en las venas. Y todo lo que hacemos fuera lo hacemos por nuestro país. Somos abanderados de nuestro país fuera de nuestra frontera y lo amamos con todo nuestro corazón. Hay que respetar a estos chicos también. Esto me lo voy a saltar rápidamente, sí, lo que yo les decía, el SARS, vieron aquí, 27 países, 774 muertes, 8.000 y tanto, eso es lo que salía, casi un 10% de mortalidad. Asimismo el MERS, miren el MERS aquí, surgió en el Medio Oriente. Yo siempre a mis estudiantes, yo le doy a mis estudiantes la clase de introducción a la virología, a mis estudiantes de licenciatura y a mis estudiantes de maestría, sí, le doy la clase de virología ambiental y yo siempre le transmito esto. Para nosotros en epidemiología y salud pública esto es importante. ¿Por qué el MERS es importante? Porque los árabes, los musulmanes, por su religión, ellos tienen que ir por lo menos una vez en su vida a la Meca, a Arabia Saudita. Y en Arabia Saudita está este señor. Y este señor tiene un porcentaje de letalidad mucho, aunque ha infectado menos, pero el porcentaje de letalidad estamos hablando de un 37%. A este señor hay que tenerle cuidado. ¿Por qué? Porque esas personas que van de nuestro país o de cualquier país a la Meca, ellos se pueden infectar y traernos rápidamente a Panamá el MERS. ¿Sí? Y así cualquier otro patógeno. El mundo se ha achicado, somos una islita. Nosotros hoy estamos aquí y al día siguiente estamos al otro lado del mundo. En el 2012-2013 emergió el influenza aviar H7N9 en China también. Ahora mismo hay un brote en China que han matado 20.000 pollos H5N1, pobrecitos, pero eso se esperaba. Y yo se lo transmito a mis estudiantes. Usted sabe qué es alimentar a 1.200 millones de personas. Eso no debe ser fácil. ¿Cómo deben de ser sus hatos ganaderos? ¿Cómo deben ser sus avícolas? Eso debe ser impresionante. Y cómo, si están tan cerca, ¿cómo no va a poder ver una zoonosis? Si la población de animales es elevada y si esos animales se enferman rápidamente, nos los transmiten a los seres humanos. Y desde el SARS en el 2002 la comunidad internacional estaba preparándose para eso. ¿Y nosotros qué nos estamos preparando? Nos estábamos preparando para el salto de influenza aviar. Ese es el que estamos preparándonos. Para el H5N1, que también hay cepas que son
tienen un porcentaje de mortalidad de 50% más. De 10 personas matan a 5 personas o más. Y estábamos esperando porque emergió, sí, en China y rápidamente comenzó a matar gente, pero lo importante es que él no ha tenido la capacidad de saltar de humano a humano, como ha pasado en la actualidad con el SARS, con el MERS y también con el nuevo coronavirus, que sí se pasó una zoonosis y rápidamente mutó el virus y tuvo la capacidad de transmitirse de persona a persona. Eso es lo que hay que estar pendiente y eso es lo que los coronavirus tienen. Ya sabemos que el MERS, los camellos, ya está ahí, sí, interacción y sobrevivencia en el ambiente. Nosotros es lo que hemos venido haciendo en nuestro departamento, los chicos que hemos formado por muchos años en nuestro departamento, el enfoque es hacia microbiología ambiental. La microbiología ambiental con el cambio climático es fundamental y es lo que está pasando. ¿Qué pasa con los microorganismos en el ambiente? Y eso es lo que nuestro grupo está tratando de investigar en nuestro país, con muchas deficiencias. Todos los que hacemos o tratamos de hacer investigación en la Universidad de Panamá saben lo difícil que es hacer investigación en la Universidad de Panamá. Y a pesar de eso, nos estamos uniendo un grupo de investigadores que creemos en que la Universidad de Panamá tiene que cumplir el rol de ser la universidad pública más grande del país, hacer investigación con todos sus especialistas, que tenemos muchísimos especialistas de alto renombre. Pero ¿por qué no nos proyectamos tanto? Porque nos cuesta mucho hacer investigación en la universidad, pero estamos tratando de ver cómo lo cambiamos. Esto es lo que yo les comentaba, el salto. Aquí están las diferentes cepas. Estas cepas, esta es la normal, sí, estas son las que emergieron en el 2001. Todas tienen prácticamente el componente murciélago, a diferencia de esta, la OC43, que es una que produce resfriado común y que emergió hace bastante tiempo, pero aquí está, sí, el SARS, aquí está el MERS y aquí está el nuevo coronavirus. Bueno, este no es el nuevo coronavirus, este es un coronavirus que viene de cerdo, pasó de murciélago hacia cerdo y aquí usted ve que muchos, y aquí los roedores en algunos también tienen que ver con el salto interespecie, pero eso se estudia. Y como nosotros sabemos el comportamiento de estos virus en los países grandes, nuestro país está lejos de hacer eso, se hacen monitoreos regulares en las fincas de animales, en fincas avícolas, en fincas de cerdo, en aves migratorias. Eso se hace de rutina. ¿Por qué? Porque se sabe que los microorganismos que están circulando en el ambiente se interaccionan entre ellos y se producen cosas nuevas. Ya estoy por terminar, yo sé que habíamos dicho 1 hora, pero bueno, ya voy. Aquí hay la transmisión, lo que yo les decía, entre personas y personas, ya lo publicaron en Alemania. Sí, estos fueron contactos que llegaron a Alemania infectados y después se vio transmisión directa. Sí, aquí yo quise traer esto, el doctor Charles Gerber, somos colaboradores del doctor Gerber. El doctor Gerber en microbiología ambiental es uno de los top del mundo y gracias a Dios tenemos 30 años de estar colaborando más con el doctor Gerber y él ya estaba evaluando en el 2008-2009 la capacidad del coronavirus de sobrevivir en agua y en aguas residuales. A pesar de ser un virus respiratorio, él también tiene, por eso que los virus respiratorios son tan interesantes. Ellos con un cambio nada más, con una mutación puntual en sus glicoproteínas de superficie, ellos cambian, sí, el tropismo por células respiratorias y se van hacia células gastrointestinales y ahí evaden el sistema inmune y producen gastroenteritis. Esos mismos virus que entraron
por la nasofaringe. Eso es lo interesante de estos virus. Y él ya decía, si ellos se comportan como un virus gastrointestinal, a través de las heces van a salir con una carga importante. Nosotros que estamos estudiando eso en el ambiente sabemos que por gramo de heces las partículas virales salen entre 10 a la 10 a 10 a la 11 partículas virales por gramo de heces de personas infectadas, sintomáticas y asintomáticas. Y en países como el de nosotros, donde apenas estamos procesando las aguas residuales, imagínense cuando no se procesaban, todas las aguas residuales iban a las quebradas, a los ríos, a las playas. Ustedes se pueden imaginar, eso era un caldo, ya ustedes saben que nuestra bahía es un caldo de todo, y eso lo estamos estudiando, y bueno, nuestro grupo tiene más de 30 años de estar estudiando la bahía. Ahora estamos incorporando cosas nuevas, protozoarios, virus, hongos, además de lo que hacíamos inicialmente, que eran indicadores de contaminación fecal. Y esos datos están saliendo pronto y lo vamos también a mandar al Ministerio de Salud para que ellos tengan estos datos que son importantes. Esto era lo que yo les decía. Ya vamos a la epidemiología. Yo voy a terminar ya porque para no cansarlo, aquí están comparando en nucleótidos el SARS, pero igual aquí podemos meter, ya se secuenció el genoma completo del nuevo coronavirus, lo podemos meter aquí y evaluar con el SARS, con coronavirus que se secuenciaron de murciélago. Y si ustedes ven aquí, el comportamiento es muy parecido, el SARS con los coronavirus de murciélagos. Los murciélagos, ¿qué quiere decir esto? Que los murciélagos están jugando un papel importantísimo en las mutaciones y en los cambios de estos virus para que salten especies. Métodos de detección, bueno, hisopado nasofaringio, lavado nasofaringio, esas son las muestras más importantes. Esas muestras llegan a los laboratorios, se hace extracción molecular, y con la parte molecular, con las RT-PCR, que por lo general antes eran en tiempo final, ahora son en tiempo real, rápidamente se puede hacer el diagnóstico de estos patógenos. Esto se lo traía, son métodos de detección del MERS, pero todos tienen algo común, todo es por RT-PCR. ¿Por qué RT-PCR? Porque RT significa retrotranscripción, pasar el virus que es de ARN a ADN copia y de ahí hacer una PCR normal. Entonces casi todos los métodos son por RT-PCR y allí hay algunos una inmunocromatografía, pero las más sensibles son las moleculares. Ya estoy terminando. Epidemiología tradicional, sí, esto también salió de un paper, fueron los 44 casos iniciales, donde la media son 59 años por ahora, pero el rango va de 15 a 89 años, muy parecido a lo que pasó con SARS y con MERS, muy parecido, donde los que son más afectados son los adultos mayores o los niños muy pequeñitos. Sí, aquí en el nuevo coronavirus salieron publicaciones recientes, sí, donde se infectaron niños de días de nacido. Pero si nosotros no podemos controlar los aerosoles, ¿cómo no se pueden infectar? De meses de nacido. ¿Pero por qué no se van a infectar? Porque su sistema inmune todavía no se ha desarrollado. Los sistemas inmunes de los niños se desarrollan después de los 5 años, por eso que ellos se enferman rápidamente, y más los que están en guardería, porque su sistema inmune no los protege. Y si uno se enferma, el otro se enferma y ahí se pasa, ese es como un caldo de cultivo ahí, nunca se supera nada de eso. Entonces, esto es lo que yo quería mostrarle. De este trabajo se sacó que la gran mayoría de los enfermos, de los graves, de los que han fallecido, tenían una afección clínica persistente. ¿Y cuáles son esas afecciones más importantes? Asma, diabetes, enfermedades del corazón. Eso ya se sacó vía artículo científico, una revisión científica y publicada en revistas importantes internacionalmente. Los hombres son los más afectados, no sabemos por qué, ¿sí? ¿Por qué será? Pero somos los más afectados, 65-70%, gracias a Dios, porque las mujeres siempre son las que más se afectan con las infecciones, ¿sí? Y esto
Nada más lo saqué de este trabajo para ver la epidemiología molecular. Esto para que ustedes vean alfa, beta, y aquí por aquí está el SARS. Aquí está el coronavirus bovino que yo trabajé, aquí hay algunos coronavirus humanos y por aquí está el MERS. Si ustedes ven, el SARS y el MERS están separados, están en el mismo grupo, pero filogenéticamente están en grupos diferentes. Aquí también, este es otro árbol en otra forma, donde aquí están los delta, aquí están los beta, aquí están los gamas y aquí están los alfa. Y por aquí hay algunos betas que, si ustedes ven, aquí hay subgrupos. Entonces, dentro de esos subgrupos es donde nosotros molecularmente ubicamos a los nuevos coronavirus que van emergiendo. Por eso es importante, si de la muestra de los pacientes lleguen en cadena de frío, en custodia, se hace extracción molecular, se amplifica, se secuencia genomas completos, ahora con secuenciación de nueva generación. La secuenciación es rapidísima, por eso que ustedes ven ya Italia, ya Francia, ya India, porque rápidamente se secuencia el genoma completo. ¿Y por qué es importante secuenciar a un patógeno en una epidemia o una pandemia? Porque nos va a dar información genética para nosotros poder construir medicamentos como vacunas o antivirales para poderlo contener, ¿sí? Esto era lo que yo quería traerle. Estos son datos inéditos de mi tesis de maestría, lo que yo les comentaba. Estos son los controles positivos. Aquí son cepas que yo utilicé, algunas cepas vacunales y otras cepas del brote, y esto era lo que yo quería mostrarle. Esta es la cepa de humano que aisló mi director de tesis en Alemania. Él la llevó, yo la cultivé, lo aislé en cultivo de células, hicimos extracción, amplificamos, secuenciamos el gen de la espícula y aquí el gen de la hemaglutinina esterasa, y vimos que estaba muy asociado. Esta es una cepa que enfermó a un ternero y está prácticamente muy parecida a esta cepa en humano. Eso ya nos estaba dando indicaciones antes que emergiera el SARS, que había salto interespecie en los coronas. Y esos son datos inéditos, esos datos no se han publicado y quería traérselo para que ustedes lo vieran, sí, lo importante que son los estudios científicos para nosotros avanzar y prever lo que podía pasar con esta familia de coronavirus. Y estos son datos epidemiológicos, lo mismo que les mostré hace un momento, y este es el árbol actual que se publicó. No se ve muy claramente, pero es lo que nos dice en el árbol que yo le acabo de mencionar. Acá arriba está el SARS. Aquí ellos le ponen como grupo o clúster 3, clúster 2, clúster 1, y aquí hablamos de beta. Y miren, por aquí abajo aparece el MERS y aquí está el nuevo coronavirus. Todas las cepas que se han secuenciado hasta ahora están en un mismo grupo. Eso es lo que se espera. Algunas se van a ir alejando en ramas porque por la presión que se ejerce, el sistema inmune hace que los virus comiencen a mutar y se van alejando unos con otros, y dentro de una epidemia comienzan a darse clústeres dentro de la misma epidemia, y eso es normal. Pero lo que yo quiero traer con este árbol para que ustedes vean que el SARS y el nuevo coronavirus están relacionados. Aquí nosotros le decimos a los árboles filogenéticos, este es un valor de Bootstrap. Ese es un valor, es lo que hacen filogenia, dicen que no es un valor estadístico, pero que nos da la cercanía del porcentaje de homología de nucleótido de aminoácido que nosotros estamos comparando. Nosotros extraemos el ácido nucleico, lo secuenciamos y lo comparamos por metodología informática en nuestras computadoras y sacamos esto. Y esto es lo que nos da si está cerca o no. Y se habla de que el nuevo coronavirus tiene aproximadamente un 70 o un 80% de homología con el SARS. Pero ese 20 o 30% de diferencia lo ha hecho mucho más agresivo.
mucho más rápido, por lo menos virulento, porque no quiero decir agresivo, porque no está matando a las personas como mató el SARS o el MERS, pero sí tiene la capacidad de transmitirse rápidamente. Ya lo vieron, 20.000 o 21.000 personas confirmadas por laboratorio. Y acuérdense que esto es subestimado. En epidemias y en pandemia, estos son subestimaciones, porque no se logra diagnosticar a todas las personas. Y los epidemiólogos, ¿qué hacen? Bueno, de una persona infectada, ellos, si no tienen datos, ellos dicen que las personas que tuvieron contacto con esa persona, entonces lo consideran como también confirmados. Los epidemiólogos saben eso. Yo no sé de epidemiología, pero eso es lo que yo entiendo de los epidemiólogos cuando tratan de explicármelo. Prevención, voy a ir rápidamente, voy a ir a la última diapositiva, no voy a hablar tanto, y estos son los que dice la OMS. Sí, no hay, en pandemias, epidemias, no podemos estar agrupados, por eso que las ciudades que fueron confinadas son ciudades fantasmas, no hay personas, no van al cine, no van a nada, no hay nadie en las calles, eso debe ser triste, debe ser bien triste. Entonces, ¿qué ellos dicen? Bueno, no se reúnan, y si se reúnen, entonces no estén cerca de una persona afectada. Si están cerca de una persona afectada, mascarillas. Sí, pero eso en Asia es normal. Nosotros, nuestra cultura en Occidente no es lo normal. Usted ve un asiático, cuando ellos están enfermos en una infección respiratoria, ellos solamente se ponen su mascarilla para ellos no ser un foco de infección. Nosotros no. Vamos en los metros, vamos en los autobuses, en lo que sea, estornudando y tosiendo y de todo, y infectando a todo el mundo. ¿Sí? Entonces nosotros igual. ¿Sí? Y ¿qué ellos dicen? Bueno, cuando tenemos a un caso, aislar ese caso, que es lo que está haciendo el MINSA. El MINSA ya tiene identificado en los hospitales, creo que es ¿cómo se llama? El de las 24 de diciembre, creo que ellos tienen una sala ya, creo que también el San Miguel Arcángel también tienen una sala para aislar a estas personas si llega algún caso. No hay ningún caso, por favor. Eso es importante que lo difundan, por favor, para calmar a la población. Y si están en eventos críticos, bueno, los infectólogos como mi amigo Darío Flores, sí, ellos saben que ellos van a mandar a estas personas a cuidado intensivo, a aislarlo para tratar de que esta persona no muera. Sí, y eso lo dice la Organización Mundial de la Salud, no lo digo yo. Y conclusiones, se la voy a decir muy rápidamente. Sí, emergió un nuevo coronavirus 2019 en Wuhan, se ha diseminado, ya hay 23 países que están ya con presencia del virus, se está diseminando rápidamente, hay una alerta por la OMS internacional que nos están pidiendo de que hagamos esto, docencia, para calmar a la población. La población se pone histérica, sí, eso es normal. Ya vieron cuando llegaron los estudiantes que se manejó muy mal. Yo no sé quién está asesorando al Ministerio de Salud, pero el manejo no fue el correcto. Siempre en epidemias, que es lo que pasó también con China, pero eso es entendible porque China tiene un régimen diferente al de nosotros. Y los regímenes como el de China ocultan mucha información, ¿sí? Para que su imagen no sea expuesta, pero eso es entendible y el manejo de ellos fue diferente, pero en países democráticos como el de nosotros tiene que ser transparente para que la población sepa qué es lo que está pasando y para decirle a la población, no se tienen que preocupar, pero no se manejó de esa manera, ¿sí? Y bueno, ya eso, y que no hay casos en Panamá, y bueno, gracias.